1. En un pequeño pueblo de Andalucía llamado Almonte, vivía una mujer llamada Emilia Rodríguez, una profesora de literatura que siempre soñó con tener una familia. Después de años intentando y tras muchos trámites, recibió una llamada inesperada del Centro de Protección Infantil Luz de Esperanza. Señora Rodríguez, soy Alba Jiménez, trabajadora social del centro. Llamo para felicitarla, su solicitud para adoptar ha sido aprobada. Emilia apenas podía creerlo. La niña se llama Marina, tiene 7 años. ¿Le suena ese nombre? No sabía que esto fuera a ocurrir tan rápido, respondió Emilia, con la voz entrecortada. Pensaba que ya la habrían adoptado. No, Marina es una niña especial que necesita un hogar estable. ¿Podría venir este sábado a conocerla? Cuando colgó, Emilia se dejó caer en su sillón, con las manos temblorosas. Años de formularios, entrevistas y pruebas psicológicas habían dado fruto. Por fin, su sueño parecía estar a punto de cumplirse. Esa mañana, Emilia llamó a su mejor amiga, Carmen, para contarle la noticia. ¿Vas en serio, Emilia? ¿Vas a adoptar? Dijo Carmen, con un tono que mezclaba sorpresa y alegría. Tengo que ir de compras contigo, preparar la habitación y todo eso. Por supuesto, me encantaría que me acompañaras. El sábado amaneció nublado. El centro se encontraba en una antigua casa en el casco histórico de Almonte. La fachada estaba descascarada, y las ventanas, cubiertas de polvo, daban al patio interior. Emilia empujó la oxidada verja que chirrió con un quejido antiguo. La recibió una joven llamada Sara, con el cabello recogido en una coleta y ojos amables. Hola, Emilia. Marina está en la sala contigua, esperándote. Pero ten paciencia, es muy reservada. La puerta se abrió y allí estaba Marina, una niña pequeña y delgada, con el cabello castaño recogido en un moño imperfecto. Llevaba un vestido azul marino, con unos calcetines blancos que le quedaban un poco grandes y unas bailarinas negras. Sus ojos grandes y oscuros evitaban el contacto directo. Hola, Marina, dijo Emilia con dulzura. Soy Emilia. He traído unos lápices de colores. ¿Te gusta dibujar? Marina levantó la vista un instante, luego bajó la cabeza y comenzó a garabatear un pequeño árbol en un cuaderno. Emilia se sentó a su lado y comenzó a hablarle del jardín que tenía en casa, de las flores y de plantar girasoles juntas. Tras un largo momento, Marina sintió apenas perceptible cuando Emilia le preguntó si quería vivir con ella. De regreso a casa, Marina se sentó en el asiento trasero del coche, abrazando un osito de peluche desgastado. Emilia puso música suave y preguntó si tenía hambre. Un poco, respondió Marina, rompiendo el silencio. Se detuvieron en la panadería de Don Antonio, donde compraron croissants recién hechos. Era la primera palabra que Marina pronunció desde que la había conocido. ¿Quieres que tu habitación tenga papel pintado con mariposas o estrellas? Preguntó Emilia con una sonrisa. Mariposas, contestó Marina, sin levantar mucho la voz. Pero cuando Emilia intentó tocarle el hombro, Marina se sobresaltó y se alejó. Emilia se disculpó. Aquella noche, Marina no pudo dormir. Quedó inmóvil en la cama, con los ojos muy abiertos, abrazando a su osito. Emilia la observaba desde la puerta, con el corazón encogido. Más tarde, en la oscuridad de su habitación, Emilia escuchó un susurro tenue. Gracias, mamá. El misterio de Marina apenas comenzaba. 2. Al día siguiente, Emilia decidió llevar a Marina al parque del pueblo para que respirara un poco de aire fresco. El sol se filtraba entre las hojas de los olivos, y el olor a azahar impregnaba el ambiente. Sentadas en un banco cercano al estanque, Emilia le preguntó si quería probar los columpios. No, solo quiero estar contigo, respondió Marina con voz suave. Mientras hablaban, un niño pequeño pasó corriendo y sin querer empujó a Marina. La niña se estremeció, se cubrió la cabeza con las manos y apretó los labios. ¿Estás bien?, preguntó Emilia, preocupada. Sí. No voy a llorar, dijo Marina con firmeza. Está bien llorar si algo duele, le explicó Emilia, apretando suavemente su mano. Nadie tiene derecho a hacerte daño ni a enfadarse contigo por llorar.
Marina bajó la mirada, y un silencio pesado se apoderó del banco. Esa misma tarde, Emilia llamó a Carmen para contarle cómo había ido la salida. Marina es buena niña, pero tiene miedo de que la toquen, dijo Emilia. No deja que nadie le toque las manos ni los hombros. Vaya. Parece que alguien no le enseñó a bailar, ¿no? Bromeó Carmen para aliviar la tensión. Pero en serio, Emilia, ¿crees que le pasó algo malo? No lo sé. Hay algo en sus ojos, no es solo tristeza, es miedo profundo, como si llevara un peso que no quiere soltar. Al día siguiente, durante el desayuno, Emilia notó que Marina removía el vaso de leche con la cuchara sin mirar. ¿Te gusta la leche caliente?, preguntó Emilia, intentando romper el hielo. Podría hacerme una tostada con miel, respondió Marina, sin levantar la vista. Marina, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Emilia con cuidado. Si alguna vez hago algo que te asuste, ¿me lo dirías? No me asustas. Eres más amable que otros, musitó Marina. ¿Otros?, preguntó Emilia, acercándose un poco más. Marina tragó saliva y susurró. Había alguien que gritaba y me pegaba. El corazón de Emilia se detuvo un momento. Sus manos se aferraron a la mesa mientras intentaba contener las lágrimas. Esa misma tarde, llevó a Marina a la biblioteca municipal, un lugar tranquilo con estanterías llenas de cuentos y luz cálida. Marina escogió un libro titulado El bosque encantado. ¿Te gusta la zorra?, preguntó Emilia al ver la ilustración en la portada. Veo el bosque en mis sueños, dijo Marina. Allí nadie me hace daño. Entonces sigamos soñando con ese bosque, y algún día lo haremos realidad, prometió Emilia. Esa noche, en la habitación de Marina, Emilia colocó una foto enmarcada de ambas en el banco del parque. Bajo la imagen escribió con su letra temblorosa, primer día de nuestra nueva vida. Pero cuando llegó la hora del baño, Marina se negó con firmeza. No quiero bañarme, dijo, abrazando su osito con fuerza. Me da miedo. El primer grito rompió el silencio. Marina se levantó de un salto, temblando, y se pegó a la pared. No hoy, mamá. Por favor. Emilia sintió un nudo en la garganta. La voz de Marina era un susurro quebrado, como si el baño escondiera un secreto terrible. ¿Quién te dijo que te haría daño si te bañas?, preguntó Emilia con voz suave. No recuerdo, contestó Marina. Solo sé que tengo miedo. Aquella noche, Emilia no pudo dormir, pensando que bajo esa piel frágil se escondía un pasado oscuro que apenas comenzaba a revelar su sombra. 3. Los días siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio entre el intento de Emilia por construir confianza y el muro invisible que Marina levantaba a su alrededor. Cada gesto amable era recibido con una mirada huidiza, y cada intento de acercamiento, con un leve retroceso. Pero Emilia no se rendía. Una mañana de primavera, con el aroma de jazmín flotando en el aire, Emilia preparó la bañera con agua tibia, puso música suave y colocó junto al borde varios juguetes de goma y patitos amarillos. Marina, dijo con voz tranquila, hoy solo quiero que pruebes a meter los pies. Yo estaré aquí, a la puerta, sin tocarte. Si quieres, solo dime y me acerco. La niña entró en el baño, sus ojos grandes y oscuros reflejaban el miedo, pero también una chispa de valentía. Se sentó al borde de la bañera, y lentamente sumergió los dedos en el agua. Si me llamas, vendré, prometió Emilia. Pasaron los minutos en un silencio tenso, roto solo por el ruido del agua. De repente, un susurro. Mamá, ¿puedes ayudarme a quitar la camisa? Emilia abrió la puerta con cuidado. Marina bajó la mirada mientras Emilia desabrochaba los botones, descubriendo lo que ninguna madre debería ver, en sus hombros y espalda, marcas oscuras, moratones viejos que parecían mapas de un dolor oculto. Cicatrices, algunas con costuras toscas, como si hubieran sido suturadas a escondidas. Un quemón en el abdomen y heridas que hablaban de un sufrimiento prolongado y cruel. Emilia sintió que el mundo se le venía abajo. Su voz tembló. ¿Quién te hizo esto, Marina? No lo sé, respondió ella con la voz rota. Solo recuerdo miedo y oscuridad. Me encerraban en un armario y gritaban que era basura.
Las lágrimas rodaron por las mejillas de Emilia, mientras apretaba la mano pequeña de su hija. Esa misma noche, con el corazón en un puño, Emilia llamó a Alba, la trabajadora social del centro. ¿Recuerdas cómo reaccionó Marina al baño? Sí, tenía pánico. Casi parecía una tortura para ella. Creo que aquí hay algo más, dijo Emilia. No puedo dejarla sola con ese pasado. Al día siguiente, visitaron al doctor Miguel, un médico jubilado respetado en la comarca, que accedió a revisar a Marina en su pequeña clínica. El doctor examinó cuidadosamente las heridas y susurró con gravedad. Esto no son accidentes, Emilia. Son signos claros de abuso continuado. Algunos daños tienen años. ¿Qué hago?, preguntó Emilia, con la voz quebrada. Informaré a la policía y al centro. Pero te advierto, sin un testimonio claro, será difícil probarlo. Emilia sabía que la niña temblaba no solo por el frío, sino por el miedo a revivir ese tormento. Se prometió a sí misma que sería su escudo. Esa tarde, en el centro, Emilia se enfrentó al director, don Daniel Torres, un hombre de porte serio y mirada fría. Señora Rodríguez, según los registros, las heridas de Marina fueron causadas por un accidente en el anterior hogar. Está todo documentado. ¿Accidente?, repitió Emilia con incredulidad. Esto es abuso, y alguien está encubriéndolo. Le aconsejo que presente sus quejas por escrito, respondió el director, levantándose con autoridad. No puedo discutir teorías sin pruebas. Emilia salió del centro con el corazón ardiendo. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también que no estaba sola. En la guantera del coche, Marina dibujaba con manos temblorosas figuras oscuras y sombras inexplicables. Emilia miró aquel dibujo y susurró. No permitiré que esas sombras te devoren, hija. Juntas, encontraremos la luz. Y en la penumbra del atardecer, una misteriosa figura observaba desde la distancia, una sonrisa apenas visible en sus labios. El juego de la verdad y la mentira apenas iniciaba su cruel danza. ¿Quién protegerá a Marina cuando hasta la justicia esté ciega?, pensó Emilia, mientras el viento traía un susurro inquietante. No todas las heridas se ven, pero todas dejan cicatrices. El misterio seguía latiendo bajo la superficie, esperando ser desvelado. 4. Una tarde gris, con nubes cargadas que amenazaban lluvia, Emilia se reunió con Carmen en la pequeña cafetería de la Plaza Mayor de Almonte. Carmen, siempre con su sonrisa franca y ese aire desenfadado que aliviaba cualquier tensión, tomó un sorbo de su café y dijo: Emi, tienes que ser lista, no solo valiente. Este tipo, don Daniel, no va a soltar prisa ni verdad porque sí. Esto huele a encubrimiento. Lo sé, respondió Emilia, acariciando el cuaderno donde Marina dibujaba. Pero no puedo dejar que Marina vuelva a ese infierno. Tengo que encontrar pruebas. Mientras hablaban, Emilia le mostró las fotos que había tomado con discreción de las heridas de Marina y los dibujos extraños que la niña hacía en casa: figuras sin rostro, sombras al acecho, armarios abiertos con cadenas dibujadas. Carmen frunció el ceño. Eso no es solo trauma, eso es miedo real. Y en ese centro, algo huele a podrido. ¿Has pensado en alguien que pueda ayudarnos desde dentro?, Emilia asintió, recordando a Sofía, una estudiante de trabajo social que había mencionado en una charla con la trabajadora social Alba. Sofía había hecho prácticas en el centro y parecía tener información que podría ser clave. Esa misma noche, en la biblioteca municipal, bajo la luz amarillenta de una lámpara antigua, Emilia esperó nerviosa a Sofía. La joven llegó con paso rápido, mirada esquiva y un bolso que parecía contener secretos. Gracias por venir, dijo Emilia, intentando sonar firme. ¿Qué sabes del centro?, Sofía suspiró y se sentó, mirando alrededor como si temiera ser escuchada. Vi cosas que no debería. Niños que desaparecían, expedientes que se borraban. Don Daniel tenía orden de limpiar cualquier rastro de abuso. Cuando quise hablar, me retiraron de las prácticas. ¿Y Marina? ¿Sabes algo de ella? La niña que vino después de que cerraran el antiguo hogar de Santa Lucía, donde había casos graves de maltrato. Marina no es la única con cicatrices ocultas. Emilia sintió que su corazón latía con fuerza.
Sofía le entregó un pequeño sobre con nombres, fechas y documentos que había recopilado en secreto. Ten cuidado, advirtió. No todos quieren que esto salga a la luz. En los días siguientes, Emilia y Carmen comenzaron a contactar a otras familias que habían adoptado niños del Centro Luz de Esperanza. Algunas historias se parecían demasiado, niños que desaparecían sin explicación, documentos borrados, amenazas veladas. Una llamada anónima cambió el rumbo. Una mujer llamada Laura, ex madre adoptiva, les relató cómo le quitaron a su hija, Iris, tras 3 semanas, sin motivos claros. Incluso le habían hecho firmar papeles bajo presión. Ellos controlan todo, susurraba Laura al otro lado del teléfono. Pero tengo fotos, mensajes. No puedo quedarme callada. Mientras Emilia recopilaba testimonios, una sensación inquietante crecía en su pecho. La red de mentiras era más grande de lo que imaginaba. Y en la noche, cuando apagaba la luz, sentía que alguien la observaba. El teléfono sonaba con llamadas mudas, y en ocasiones, un susurro apenas audible, deja de buscar. Pero Emilia sabía que no podía retroceder. Por Marina, por todos ellos, por la verdad. Cerca de la plaza, una sombra se movía entre los callejones. Una figura encapuchada dejó caer un sobre al suelo, con una nota: el pasado no olvida. La oscuridad tiene ojos. Emilia lo recogió sin saber que ese pequeño papel era la llave para abrir la puerta a un secreto que cambiaría para siempre la vida de Marina y la de muchas otras almas perdidas. La tormenta se acercaba, y con ella, la verdad comenzaba a desnudarse bajo la lluvia. 5. Aquella noche, en la casa de Emilia, el ambiente era tenso pero cargado de determinación. Marina dormía al fin, envuelta en su pijama violeta con pequeños conejitos bordados, mientras Emilia revisaba una y otra vez los documentos que Sofía le había entregado. Entre ellos había informes falsificados, hojas con tachaduras misteriosas y nombres que se repetían con inquietante frecuencia. De repente, el teléfono sonó. Emilia lo tomó con manos temblorosas. ¿Quién habla?, preguntó con voz firme. Si quieres proteger a Marina, deja de buscar, una voz grave y distorsionada respondió y la llamada se cortó. Emilia apretó el móvil contra el pecho, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero también que no podía retroceder ahora. Al día siguiente, decidió acudir a la comisaría de Almonte para presentar formalmente la denuncia. Allí le esperaba el inspector Morales, un hombre de mediana edad, con expresión cansada pero mirada sincera. Señora Rodríguez, hemos recibido varios informes similares sobre el centro, dijo mientras hojeaba los papeles. Pero sin testimonios claros, es difícil actuar. Tengo algo más, respondió Emilia. Los dibujos de Marina, sus relatos, y los testimonios de otras familias. No puedo permitir que niños sufran en silencio. El inspector asintió y prometió investigar a fondo. Pero fuera, en las calles empedradas, alguien vigilaba cada movimiento de Emilia. Por la tarde, Emilia llevó a Marina a la casa de Carmen para distraerse un poco. La niña, vestida con una blusa blanca y falda azul celeste, caminaba con timidez, pero sus ojos reflejaban una luz nueva, una pequeña esperanza. Mientras Marina jugaba con muñecas en el salón, Carmen susurró a Emilia. Mira, Emilia, aquí no estás sola. Tenemos que armar un frente. Hay más gente dispuesta a ayudar. De vuelta en casa, Emilia revisó un nuevo mensaje que había llegado al correo electrónico, un video grabado en secreto en el centro donde se mostraban a niños tristes, susurrando nombres y miradas que pedían auxilio. El corazón de Emilia se apretó al ver a Marina en una de las imágenes, asustada y callada. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban, Emilia y Marina se sentaron junto a la ventana. La niña tomó la mano de su madre con confianza. Mamá, ¿crees que todo estará bien? Sí, cariño, respondió Emilia con voz firme. Nadie volverá a hacerte daño. Te lo prometo. Pero en la oscuridad, un suspiro frío recorrió la casa, y una voz apenas audible parecía repetir, no es tan fácil escapar. El reloj marcaba la medianoche cuando Emilia escuchó un golpeteo suave en la puerta trasera. Al asomarse, no encontró a nadie, solo una nota doblada. La leyó en voz baja, la verdad duele,
pero es el único camino. Sigue adelante, o ellos ganarán. Emilia apretó la nota contra el pecho y miró a Marina, dormida y vulnerable. Esto no ha terminado, murmuró. Esto apenas comienza. Y así, bajo la luna llena que iluminaba el monte, el combate por la justicia y la protección de los más inocentes se adentraba en una batalla que ni Emilia ni Marina podían imaginar. La oscuridad era profunda, pero la luz de una madre no se apagaba jamás. 6. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de esperanza y alerta constante. Emilia se había convertido en una especie de detective y protectora, navegando entre documentos, llamadas y reuniones clandestinas con otras familias afectadas. A cada paso, sentía que la sombra del centro Luz de Esperanza la acechaba. Una mañana soleada, Emilia llevó a Marina a la plaza de Almonte para que jugara con otros niños. La niña vestía un vestido blanco de lino con pequeños bordados azules, unas sandalias de cuero y un collar de cuentas lilas que Emilia le había regalado. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, brillaba al sol. Marina se acercó tímidamente a un grupo de niños que jugaban al escondite. Emilia la observaba desde un banco, con los brazos cruzados y una sonrisa que trataba de esconder la preocupación. De repente, una mujer mayor, con un pañuelo floreado y ojos cálidos, se sentó a su lado. No es fácil ser madre de una niña con miedo, dijo con voz dulce. Pero el coraje se aprende poco a poco. Gracias, respondió Emilia. Estoy haciendo todo lo posible, pero siento que el enemigo es más grande. La mujer asintió y, con un ligero guiño, le susurró. No estás sola, querida. A veces, los que parecen débiles, son los más fuertes. Por la tarde, Emilia recibió un mensaje anónimo que contenía un mapa con una dirección desconocida y la palabra C2 escrita en tinta negra. Esa combinación le heló la sangre. Era el mismo código que Marina había dibujado en uno de sus papeles, el que recordaba el armario frío y oscuro. Sin perder tiempo, Emilia decidió investigar. Se dirigió a la dirección marcada, una antigua fábrica abandonada en las afueras del pueblo, con muros cubiertos de grafitis y ventanas rotas. Dentro, el eco de sus pasos resonaba entre las paredes desconchadas. De repente, un susurro prácticamente inaudible la invadió. No deberías estar aquí. Emilia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero avanzó con determinación. En un rincón, encontró una pequeña puerta de metal con el mismo símbolo C2 pintado en rojo. Con el corazón latiendo fuerte, empujó la puerta y descubrió un sótano oscuro, apenas iluminado por un haz de luz que entraba por una rendija. En las paredes, marcas de manos y cadenas oxidadas, y en el suelo, restos de juguetes rotos. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar rápidamente. Pero solo encontró sombras danzantes y el sonido de su propia respiración. Esa noche, de regreso en casa, Emilia abrazó a Marina con fuerza. No permitiré que nunca más tengas miedo, mi amor. Marina, con los ojos brillantes, le susurró. Mamá, quiero que plantemos girasoles, como prometiste. Emilia sonrió con lágrimas en los ojos y asintió. El misterio de C2 comenzaba a desvelarse, pero también lo hacía la amenaza que se cernía sobre ellas. Porque en la oscuridad, alguien vigilaba, con una sonrisa torcida y la certeza de que la verdad, a veces, duele más que el silencio. 7. Los días en Almonte parecían transcurrir con una calma engañosa, como si el pueblo entero guardara un secreto bajo la superficie. Emilia no podía evitar sentir que cada paso que daba la acercaba a un abismo oscuro, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Una mañana, mientras Marina jugaba en el jardín con un vestido de algodón color lavanda que rozaba sus rodillas y unas bailarinas blancas, Emilia recibió una llamada inesperada. Al otro lado, una voz delicada y temblorosa se presentó como Laura, otra mujer que había adoptado a una niña del Centro Luz de Esperanza. Emilia, necesito verte. Hay cosas que no puedo contar por teléfono. Quedaron en encontrarse en una pequeña cafetería junto a la plaza. Cuando Laura llegó, sus ojos reflejaban el cansancio y el dolor de quien lleva una pesada carga. Me quitaron a mi hija, Iris, hace meses, comenzó. Me dijeron que no cumplía con los requisitos, pero nunca me explicaron qué normas rompí. Solo sé que ella tenía marcas, como las de Marina. ¿Por qué crees que pasó eso?
preguntó Emilia, tomando su mano con suavidad. Porque saben que si hablamos, sus secretos saldrán a la luz. Y no pueden permitirlo. Hay gente poderosa detrás de ese centro. Laura entregó a Emilia una carpeta con fotos, mensajes y documentos que guardaba en secreto. Entre ellos, un video borroso donde se veían niños con miradas perdidas y una habitación con una puerta marcada con un C1. Emilia sintió que el puzzle empezaba a encajar, pero también que el peligro se acercaba. Esa noche, en la intimidad de su hogar, Marina dibujó otra escena inquietante, una figura alta y oscura con un látigo en la mano, y al lado, un armario abierto con cadenas que parecían querer atraparla. ¿Quién es ese?, preguntó Emilia suavemente. No sé su nombre, respondió la niña. Pero me asustaba mucho. Emilia la abrazó, sintiendo el peso de la injusticia en sus hombros. Al día siguiente, Emilia y Carmen organizaron una reunión con varias familias afectadas. En un salón modesto, con paredes de piedra y velas encendidas, compartieron sus experiencias y acordaron unir fuerzas para denunciar públicamente al centro. No podemos permitir que más niños sufran en silencio, dijo Emilia con voz firme. Juntas, somos más fuertes. Pero esa misma tarde, un paquete anónimo llegó a la casa de Emilia. Al abrirlo, encontró un álbum con fotografías antiguas del centro, donde se veía a don Daniel Torres sonriendo junto a varios niños, y en el reverso, una nota: no todos los monstruos llevan máscara. Algunos tienen despacho y corbata. La amenaza era clara, pero también lo era la lucha. Esa noche, mientras Marina dormía con su pijama de conejitos y un lazo lila en el cabello, Emilia se sentó junto a la ventana. Afuera, las estrellas brillaban como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay luz. No te dejaré sola, susurró Emilia. No mientras yo respire. Y en la distancia, una sombra se desvanecía entre callejones, prometiendo que la batalla apenas estaba comenzando. 8. El aire de la mañana traía consigo un aroma a flores recién cortadas y promesas por cumplir. Emilia decidió que era hora de buscar ayuda fuera de Almonte, alguien con la experiencia y el valor para enfrentar la red de mentiras y abusos que se escondía tras el Centro Luz de Esperanza. Con Marina vestida con un jersey color malva y pantalones beige, ambas tomaron el tren hacia Sevilla. Allí, en un modesto despacho de abogados, las esperaba José Luis Moreno, un hombre de mediana edad con mirada penetrante y una sonrisa que transmitía confianza. He oído hablar de su caso, Emilia, dijo mientras extendía la mano. No será fácil, pero con pruebas y determinación, podemos hacer que la justicia actúe. Durante horas, revisaron documentos, fotos y testimonios. José Luis preparó un plan para presentar una denuncia formal y solicitar medidas cautelares que protegieran a Marina y a los demás niños afectados. Al salir del despacho, Emilia se sintió por primera vez un poco más fuerte, como si una luz se filtrara a través de la oscuridad. De regreso en Almonte, la rutina seguía siendo un vaivén entre momentos de ternura y miedo. Marina, con su vestido azul celeste y una diadema de flores blancas, empezó a sonreír más, aunque aún había destellos de tristeza en sus ojos. Una tarde, Emilia la llevó a la biblioteca municipal para reunirse con Sofía, la joven que había trabajado en el centro y les había dado pistas valiosas. Sofía llegó con un sobre grueso lleno de documentos y fotografías. Entre ellos, encontró un archivo que parecía ser la llave, un cuaderno antiguo con anotaciones secretas sobre niños desaparecidos y un misterioso protocolo C. Esto confirma que no fue un caso aislado, dijo Sofía con voz grave. El centro ocultaba sistemáticamente abusos y transfería a los niños a lugares desconocidos. Emilia sintió un escalofrío, pero también una ola de esperanza. Esa noche, mientras Marina dormía con su pijama de conejitos rosas, Emilia escribió en su diario. Cada paso que damos es un golpe contra la oscuridad. No hay marcha atrás. Por ti, Marina, y por todos los niños que merecen una infancia sin miedo. Pero en la penumbra, una figura observaba desde la ventana vecina, sus ojos brillando con frialdad. La batalla estaba lejos de terminar. Y en un susurro casi inaudible, la voz que había perseguido a Emilia muchos días atrás volvió a sonar. Si quieres la verdad, prepárate para el precio. La noche caía sobre Almonte, y con ella, el misterio y la lucha por la justicia se enredaban más que nunca. 9.
La semana siguiente fue un torbellino de emociones y decisiones. Emilia, acompañada por José Luis, preparaba la denuncia que pondría en jaque a toda la estructura corrupta que había mantenido en silencio el sufrimiento de tantos niños. Una mañana, mientras Marina jugaba en el jardín con un vestido de lino amarillo y sandalias marrones, Emilia recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era firme, pero cargada de urgencia. Señora Rodríguez, soy Clara, periodista del diario El Faro de Andalucía. He leído su historia y quiero ayudar a sacar a la luz toda esta verdad. Emilia sintió un escalofrío. La exposición pública podía ser peligrosa, pero también necesaria. Esa misma tarde, en un pequeño estudio de televisión local, Emilia narró con voz temblorosa pero clara todo lo que había descubierto: los abusos, las mentiras, las desapariciones, los niños silenciados. Marina, vestida con un suéter de punto blanco y vaqueros, estaba al lado, agarrando la mano de su madre con fuerza. El reportaje causó un impacto inmediato. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de amenazas veladas. Don Daniel Torres y sus cómplices comenzaron a perder el control. Una noche, cuando Emilia regresaba a casa bajo la lluvia fina de Almonte, encontró una nota pegada en la puerta: deja de buscar o perderás más que la verdad. Pero Emilia no retrocedió. En su interior, una voz le gritaba que debía seguir adelante, por Marina, por todos los niños. Al día siguiente, el inspector Morales se reunió con Emilia para informarle que la policía había abierto una investigación y que se habían emitido órdenes para interrogar a varios empleados del centro. Mientras tanto, Marina comenzó a sonreír más a menudo. Su vestido rosa con lunares blancos parecía reflejar la luz que poco a poco entraba en su vida. Una noche, mientras leía un cuento antes de dormir, Emilia le preguntó: ¿qué sueñas, cariño? Marina la miró con ojos brillantes y dijo: un campo de girasoles donde nadie tiene miedo. Emilia sonrió, prometiéndose que haría todo lo posible para que ese sueño se hiciera realidad. Pero en las sombras, alguien observaba, calculando cada movimiento, decidido a que la verdad no saliera a la luz sin luchar. Y en el silencio de la noche, una voz susurró: esta guerra apenas comienza. El destino de Marina y de muchos otros pendía de un hilo, mientras la lucha por la justicia atravesaba caminos inciertos y peligrosos. 10. La tensión en Almonte alcanzó su punto álgido una fría mañana de otoño. La policía, acompañada por el equipo de investigación, irrumpió en el centro Luz de Esperanza. Las cámaras de televisión captaron el momento en que don Daniel Torres era escoltado, con la mirada fría y sin palabras, mientras los vecinos observaban entre susurros. Emilia, con un abrigo gris claro y un pañuelo de tonos lilas que combinaba con los ojos de Marina, estaba junto a Carmen y José Luis frente al centro cerrado y sellado por la justicia. Marina, vestida con un suéter blanco y pantalones vaqueros, sostenía la mano de su madre con firmeza. Lo conseguimos, mamá, dijo con una sonrisa tímida. Ya puedo dibujar sin miedo. Emilia la abrazó, sintiendo que el peso de tanto sufrimiento comenzaba a disolverse en la esperanza. En la sala de prensa, el fiscal anunció que se habían presentado cargos por maltrato infantil, falsificación documental y encubrimiento, y que se abriría un proceso para localizar y proteger a todos los niños afectados. Pero la victoria no era completa. En el despacho de Emilia, un sobre sin remitente esperaba. Al abrirlo, encontró una fotografía antigua, un grupo de niños con ojos llenos de tristeza, y detrás, una figura oscura que parecía observarlos con una sonrisa siniestra. Una nota acompañaba la imagen: la verdad tiene muchas capas. No todas se ven a simple vista. Esa noche, mientras Marina dormía plácidamente en su habitación decorada con dibujos de girasoles y mariposas, Emilia miró por la ventana hacia el cielo estrellado y susurró: esto es solo el principio, mi amor. Porque hay más niños, más historias, y hasta que todas sean escuchadas, no habrá paz. Y en ese instante, una sombra cruzó silenciosa el jardín, dejando tras de sí un frío que prometía que la lucha por la justicia no había terminado. La puerta se cerró lentamente, y una voz apenas audible murmuró: el pasado nunca muere. Solo espera su momento para regresar. El misterio continúa. ¿Qué secretos aún oculta el centro? ¿Quién más está dispuesto a luchar por la verdad? Emilia y Marina están listas para enfrentarlo.
¿Y tú, estás preparado para descubrirlo?